Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias, Señor, nuevamente que estamos aquí en este estudio, Señor, familiar, donde tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, palabra fresca, palabra viva, Señor, para que lo que tengamos que cambiar, para lo que tengamos que hacer diferente, Señor, lo hagamos en amor, lo hagamos, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que obedeciéndote, haciendo las cosas que a ti te agradan, nos va bien. Sabemos que las pruebas, sabemos que cada una de las situaciones que vivimos reafirmarán, Señor, nuestro amor a ti, reafirmarán, Señor, el seguirte totalmente a ti, mi Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que estamos transcurriendo, Señor, en nuestras vidas, es para bien, es para crecimiento espiritual, es para crecimiento, Señor, de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú eres en nosotros y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este, eh, pues damos gracias a Dios porque hoy nos permite un tiempo más de estudio. Hoy nuestro hermano Aarón y su familia nos darán el estudio. Entonces, pues vamos a dejarle los micrófonos a ellos para que adelante es todo suyo el tiempo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Bueno, pues haciendo remembranza de lo que vimos la última vez, que colocamos como título Juntos pero no revueltos, ¿sí? Vimos algunos aspectos, los roles de los hijos, los roles de los hermanos, de los amigos, de cada uno de los roles de nosotros. Ahorita va a ser a mencionar más en referencia. Ahí están los roles de los hijos, ¿sí? En cuanto a cómo son hijos, en cuanto son cuando son hermanos y cuando son amigos o amigas. Los roles de los varones, en cuanto eres esposo, en cuanto eres trabajador, papá, y ese apoyo que ya Jesucristo precisamente nos da para hacer esa dirección en el hogar, en todo lo que tenemos que hacer los varones. Y por último, el rol de la mujer como esposa, como ama de casa, como mamá, como trabajadora, perdón, como trabajadora. Y vimos cada uno de los roles. Y quedamos precisamente en este último estudio, ¿sí? Pues ahora mencionar los errores que cometemos como esposos, como esposas, como papás, como mamás y como hijos, ¿sí? Este estudio esperemos que sea totalmente de bendición para todos nosotros, nuestras vidas, y que lo que estemos haciendo mal, bueno, pues entonces corregirlo, ¿no? Que es lo más importante. Y vamos a empezar con los roles de esposo y esposa. ¿Qué errores tenemos como esposo y como esposa? Y la primera situación que encontramos aquí es el que no nos sujetemos. El no sujetarnos, piense, decimos, ¿no? Hemos aprendido que la mujer que se debe sujetar a su esposo. De eso no hay duda. Pero quiero que veamos Efesios 5:21, por favor. Vamos a leer Efesios 5:21. Muchas veces decimos, no, pero es que es la mujer la que se tiene que someter al hombre. Pero veamos Efesios 5:21, ¿qué nos dice para poder precisamente, ahora sí que darle bien esa pauta y de someternos? Dice la palabra, Efesios 5:21, espero que ya la hayan encontrado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Recuerda? Que dice, someteos en el temor del Señor. Podrás decir, como yo también me debo sujetar al varón. Y este versículo nos recuerda que tanto varón como mujer son hijos de Dios. No puedes decir, yo no me voy a sujetar, pero es que, recuerda, son hermanos en Cristo, tu esposa y tú, como esposos, son hermanos en Cristo. Entonces, si yo voy a obedecer esa situación de decir,
pues es mi hermano también en Cristo, mi esposa es mi hermana en Cristo, mi esposo es, bueno, entonces veamos que tiene también un crecimiento diferente ante uno y el otro, ¿sí? A lo mejor no estamos en la misma altura, el uno con el otro. Entonces, para los varones, a lo mejor la mujer hoy creció un poquito más en la palabra. Entonces, si la esposa quiere enseñarte algo que no habías captado, déjate guiar para que ahora tú sepas lo que aprendió tu pareja. Es esa situación de decir sujetaos. Ahora, esa sujeción habla de este versículo. Sé dócil, varón, que ser enseñado de algo que no habías entendido. Sé dócil en decir, híjole, tienes razón, eso yo no lo había entendido. Entonces es esa parte de sujetarse, ¿sí? Pero bueno, mujeres, ahora sí poner en contexto esta situación, ¿verdad? Esposas, sujétense a su marido, como dice en Efesios 5:22. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok, ¿qué ya dijimos que es sujetarse? Pues ser dócil. Mujer, si hoy tu marido te está enseñando, guiando, transformando totalmente tu pensamiento como creíamos que así eran las cosas, sé dócil, déjate guiar por tu esposo. Al ratito vamos a hablar de esas situaciones de ser áspero, pero ahorita vamos a ver, déjate guiar. Ahora, maridos, pero no nada más la mujer, ¿eh? No crean que nada más de ese lado. Dice, maridos, sujétense a Cristo. Me acompaña, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apartado A. Es otra cosa que vamos aprendiendo, ¿eh? A veces no necesitamos leer todo el versículo, por eso tienen esas referencias. Entonces es la parte A de ese versículo, que es 1 Corintios 11, 3a. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí se corta. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, hombres, si nosotros aprendemos a sujetarnos a Cristo, créanme que va a ser más fácil que la mujer se sujete a nosotros. Porque entonces, ¿Cristo cómo nos va a hablar? Con amor, con ternura, no sé, con muchas formas, ¿no? De decirnos, ya te dije, hijo, que así no lo hagas, ya te dije, hijo, que eso lo tienes que cambiar. ¿Y cómo le vamos a hablar a nosotros los hombres, a las mujeres? Con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de Cristo. Entonces, maridos, se sujetan a Cristo para que entonces sea replicable que las mujeres se sujeten al marido con amor. ¿Sí? Esa es una parte importante. Vuelvo a repetir, el sujetarse a ambos es porque somos hijos de Dios ambos. Entonces el sujetarse es obediencia, es amor, es mansedumbre por cada uno de nosotros o por cada uno de los elementos que lo componen. ¿Sí? Ahora después dice ser ásperos. O sea, el error que cometemos los hombres es ser ásperos. Y vean la palabra que pues la palabra nos enseña a los hombres. Colosenses 3:19, por favor. Colosenses 3:19, aquí tengo a mi apuntadora, rapidísimo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es un error clásico que creemos que con el ser grosero, tajante, con fuerza, creemos que va a haber obediencia, va a haber está bien, yo te creo todo. No, hombres debemos ser suaves con ella, cariñosos, amables. ¿Sí? Hay un punto donde sí las parejas tienen ese momento de diversión, de cotorreo, de llevarse bien, pero nunca rebasar esa línea. Nunca rebasar esa línea de las bromas. A lo mejor
la broma en que cómo le dices a tu marido, a tu esposa. Nunca rebases esa línea, porque al rebasar esa línea, entonces vas a tener pues problemas con ella. Entonces, sí puede ser ese juguetona con tu marido, con tu esposo o con tu esposa, pero nunca rebasamos. Ahora, vamos a ver qué dice para todos, pero lo voy a inclinar ahorita para las mujeres. Muchas veces también necesitamos los varones esta palabra. Me acompañan a Proverbios 15:1, por favor. Vuelvo a repetir, es en general cuando dice esta parte Proverbios 15:1, pero sí lo quiero inclinar un poquito a la mujer. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ok, el varón ya viene enojado, pasó alguna situación allá afuera, en el trabajo, en la carretera, cosas así. Y tu mujer, pues yo sé que también vienes de trabajar, yo sé que también vienes en una situación difícil, pero la palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. Utiliza la blanda respuesta, mujer, que hoy nos escuchas. ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal está? ¿Qué viviste? No sé, tantas cosas que le puedes preguntar con mucho amor para que precisamente él se relaje, ¿no? Debe de haber dulzura en tu boca para responder a lo mejor lo que el otro ya viene bien cargado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, ser ásperos. Viene otra que nos toca a los esposos y a las esposas en particular. El primero es, para las esposas, dejar solo al varón. Aguas, tenemos que tener mucho cuidado. Y la segunda, que va dedicado para los varones, no ser proveedor. Mujeres cometen el error de dejar solo al varón, hombres cometen el error de no ser proveedor, pero sí quiero especificar qué significa dejar solo al varón y qué significa no ser proveedor. Dejar solo al varón en Génesis 2:18, esa palabra nos las deja así de simple Dios. ¿Sí? Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, no es bueno que tú lo estés dejando. Oye, es que tengo que ir ¿me acompañas? No, ve tú. Ay, es que tenemos que hacer, no, ve tú. Hazlo tú. No significa que tengas que estar en todos los lugares con él, pero sí reconoce aquellos lugares que el varón pueda caer en tentación. Ten mucho cuidado. Ay, es que está en su celular. Ah, bueno, pues comparte ese momento también con él, porque precisamente hoy la tecnología también hace caer, ¿no? Al varón en este caso. Dice que, bueno, gracias a Dios, mi esposita y yo, en cuanto a los celulares y todo, ella tiene mi contraseña, yo tengo la de ella. ¿Qué significa? Que de alguna manera está siendo transparente con lo que estás viendo, con lo que tienes en mensajerías, ¿no? O sea, luego me llegan mensajes y me dice, ¿lo leo? Sí, ¿no? Léemelo porque o estoy ocupado con las manos o estoy haciendo otra cosa. Y es esa parte, ¿no? Donde tú puedas tener esa confianza. Hermanos esposos, dice no ser proveedor. Muchas veces luego nos inclinamos al dinero. Ay, no, ¿cómo no? Yo sí voy a trabajar y sí le doy el gasto y todo. No nada más habla de eso, no habla de dinero. También habla de algo muy importante, el proveedor emocional y espiritual. A la mujer, y lo digo con mucho respeto, y la gente que ya me conoce sabe que respeto mucho en esta parte a la mujer, pero la mujer es más emocional. Llora un poquito más, se entristece un poquito más, cosas así. Entonces es el momento donde nosotros pues, no tenemos que ser ásperos, regresamos, ¿no? A la segunda que vimos, ¿sí? Lo emocional es importante, proveer lo emocional y proveer espiritual, ¿sí? Que de alguna manera, pues, si hay alguna situación que no se está entendiendo en la palabra, pues tú aliméntate y di, a ver, pastor, a ver, explíqueme, me ha tocado varias veces que varios amiguitos de
los hermanos de la comunidad me dicen, oye, ¿y esto qué significa, no? Y ya, pues, le hago el resumen de lo que significa la palabra, y ellos dicen, se lo voy a explicar a mi esposita. Se lo voy a explicar a mi esposita, ¿sí? Entonces, esta parte es importante como proveedores espirituales. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 28 y 29. No, hay 28. Es 18, perdón. A ver, voy. Híjole, aquí me equivoqué. Déjenme checarlo tantito. O 3, 28. Ok. Bueno, lo voy a buscar ahorita y a ver si ahorita se los puedo, ¿cómo se llama? Corregir este dato. Ese es en cuanto a los errores que cometemos los... es Efesios 5, perdón. Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esas son las características, la sustenta y la cuida, emocional y espiritual. Le da sustento a esa esposa, ¿no? Entonces, hermanos varones, tenemos que tener cuidado en esos errores de no caer. Hermanas, precisamente en Cristo, también tenemos que tener cuidado como esposas de no caer en esos errores. Ahora vamos a ver los errores como mamá y como papá. Es muy diferente, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a iniciar. Vamos a cambiar de lugar, ¿eh? Un segundo. Ok, bueno, en esta parte, cuando hablamos de nuestro rol como mamás y papás, pues hay algunos errores clásicos que solemos cometer. En este caso quisimos enmarcar 3, que es tener favoritismo por alguno de nuestros hijos. Y quiero que me acompañen a leer 2 historias del Antiguo Testamento. Una está en Génesis 25, vamos a leer versículo 27 y 28, y la otra en Génesis 37, versículo 3 y 4, ¿sale? Entonces, en Génesis 25 dice así. Génesis 25, 27 y 28. Aquí está hablando de los hijos de Jacob, de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos pues una parte clara donde en la Biblia se pone esta parte donde había favoritismo, ¿no? Por un lado el papá dice que amaba más a Esaú, y la mamá amaba más a Jacob. Y después, en Génesis 37, versículo 3 y 4, nos narra otra historia, pero ahora en relación a los hijos de Jacob, ¿no? Y vemos cómo esta cuestión se repite de generación en generación. Jacob vivió ese favoritismo entre su mamá y su papá, y él replicó esta parte con sus hijos. Y dice en los versículos 3 y 4, y amaba a Israel, recordemos que Israel es el nombre que Dios le pone posteriormente a Jacob, es la misma persona, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí vemos ya cómo se empezaban a presentar pues problemas, ¿no? Igual en la historia de Esaú y Jacob, pues vemos que había problemas entre ellos, había una rivalidad entre hermanos. Y bueno, aquí vemos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros actuemos con favoritismo hacia alguno de nuestros hijos
o hagamos bandos, como en el caso de Isaac y Rebeca, que uno quería más a un hijo y otro quería más al otro hijo, pues vamos a generar problemas emocionales, ¿no? Relacionados con ansiedad, aislamiento, apatía, agresividad entre nuestros hijos. Vamos a dar lugar a la aparición de envidia, celos, rivalidad entre nuestros hijos y vamos a estarles enseñando que el otro hermano es mejor y que las cualidades o habilidades que él tiene no son importantes o no son suficientes, ¿no? A veces, por ejemplo, recordamos que nos decían, no, es que tú no eres como tu hermano en esto y en esto, es que él tiene mejores calificaciones, es que él es más obediente. Entonces empezamos a minimizar las cualidades que tiene nuestro otro hijo, ¿no? Y por tanto, limitamos sus habilidades y no potenciamos sus puntos fuertes. Seguramente ese hijo también tiene dones, también tiene habilidades que desarrollar, pero al tener ese favoritismo por alguno de ellos, pues limitamos que él pueda desarrollarse plenamente. Al no sentirse comprendido o apoyado en casa, pues tienden a ser no tan comunicativos, ¿no? Y a lo mejor son de los hijos que no nos cuentan sus cosas, que no nos quieren decir qué están haciendo, porque obviamente ven esa parte, ¿no? De que alguno de los hijos, pues, tiene mayor favor con los papás. Y pues obviamente pueden desarrollar también actitudes de querer llamar la atención, ¿no? A lo mejor con ciertas rebeldías, haciendo algunas actitudes pues que no van acordes o incluso teniendo algunos vicios para llamar la atención de los padres. Pero ¿de qué manera podemos evitar este favoritismo? Pues primero hay que explicar cómo mejorar. Cuando nosotros queramos corregir a nuestros hijos, es explicarles cómo pueden mejorar sin remarcar sus fallas, motivándoles y acompañándoles en todo momento y no haciendo esos comparativos, ¿no? Como decíamos, es que tu hermano, cuando iba como tú en la secundaria, hacía esto y aquello y aquello. Dedicar tiempo individual a cada uno de nuestros hijos. Por ejemplo, quienes tienen 2, 3 hijos, pues hay que dedicarle un tiempo exclusivo para cada uno de ellos, tratando de hacer actividades que les gusten a cada uno de ellos, porque sabemos que no son iguales. Entonces tenemos que aceptar esas diferencias e involucrar a todos los hermanos para que den sus puntos de vista o sus opiniones con respecto a cosas que vayamos a hacer como familia, ¿no? Tener a todos en cuenta. Y obviamente otro punto es establecer las mismas consecuencias para todos, ¿no? Que las reglas, que las normas que pongamos en casa sean iguales, ¿no? Obviamente esto también va a depender de la edad de nuestros hijos. Sin embargo, pues que esas consecuencias sean pues parejas, ¿no? Que haya ese mismo sentir para todos los hijos, aunque a veces como padres podamos desarrollar mayor empatía con alguno de ellos, es importante ofrecer un cuidado y afecto equitativo para que todos se sientan queridos y valiosos en casa. Entonces creo que ese es el punto y Dios nos lo ha enseñado a nosotros como hijos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros nos sentimos amados por Dios y para Dios no hay consentidos, no hay favoritos, todos somos iguales, pero todos nos hace sentir especiales y únicos, a todos nos hace sentir su cuidado y su favor en nuestra vida. Entonces, me gustaría que leyéramos Romanos 12:10 para aplicar un poco esta parte. En Romanos 12:10 dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces creo que es importante que hoy practiquemos esta parte del amor fraternal, donde dice amándonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros. Esta palabra de prefiriéndonos habla de un respeto mutuo, de un respeto entre todos los miembros de la familia. Entonces hay que practicar esto para evitar los favoritismos. También otro error es no corregir a nuestros hijos. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 23, versículos 13 y 14, y en Proverbios 13, versículo 24. Entonces, si me acompañan a estos versículos, por favor. Proverbios 23, 13 y 14. Dice así:
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esta parte se oye fuerte, ¿no? Pero cuando aquí la palabra nos dice, lo librarás del Seol, esa palabra Seol es del lugar de muertos, ¿no? Lugar de muertos espirituales. Entonces, si nosotros hoy queremos que nuestros hijos tengan salvación, pues tenemos que corregirlos e instruirlos a tiempo, ¿no? Aquí habla de muchacho, que obviamente es un niño pequeño hasta un adolescente, ¿no? Donde todavía podemos nosotros aplicar esta parte del castigo con vara, ¿no? De hacerles ver que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? En este caso, a veces las causas por las que evitamos corregir a nuestros hijos, pues es por miedo a hacer respetar las normas y a cómo nuestros hijos van a reaccionar ante esa corrección que nosotros estamos haciendo, ¿no? Otra causa es quererles evitar consecuencias por sus errores y justificarlos. A veces decimos, no, pues es que está chiquito, pobrecito, ¿cómo le voy a pegar con la vara, ¿no? O cómo le voy a corregir esta parte. Está chiquito, ya aprenderá, pero es evitarles esas consecuencias que después, pues obviamente se van a convertir en situaciones más graves, ¿no? Otra causa por la que a veces no corregimos es que los errores que hacen nuestros hijos, pues nos delatan el fracaso como padres al educarlos y a veces eso nos trae culpas, ¿no? Si se hubiera hecho esto, si lo hubiera corregido a tiempo, si hubiera actuado de tal manera, tal vez mi hijo no sería así. Y entonces, por esa parte, no queremos corregirlos. O creemos que nuestros hijos son los mejores, que son perfectos, que nunca se equivocan, que no hacen nada negativo. Esa también es otra idea que podemos tener en nosotros y que nos limita a poder corregirlos. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues primero, ¿por qué tener miedo, no? Debemos de entender quién tiene la autoridad y en este caso la autoridad fue delegada de Dios hacia nosotros como padres. Y es importante hacerle ver a nuestros hijos que cuando se equivocan debemos de buscar la forma de remediar esta situación. Primero comenzando porque ellos pidan perdón a Dios y a las personas afectadas o implicadas en el error que ellos cometieron. Aquí podemos ver un ejemplo en Primera de Juan 1, 8 y 9, donde podemos ver cómo enseñar a nuestros hijos, ¿no? Cuando ellos cometen un error o tienen una falta, algo que tenemos que hacer primero, hacerles ver que al primero que ofenden es a Dios. Y entonces, por tanto, podemos, en este versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primero hacerles ver que al que ofenden es a Dios, ¿no? Y en el punto siguiente, hacerles ver que dentro de una falla o un error hay pecado. Y entonces que ellos no se deben de sentir libres de pecado, sino al contrario, saber que hay maldad en ellos y que ellos deben evitar esa parte, ¿no? De dejar crecer la maldad que por naturaleza tienen. Por eso el versículo decía que el que diga que no tiene pecado, pues obviamente ya está pecando contra Dios, ¿no? Hay que hacerles ver inmediatamente la mayor o menor gravedad de sus errores. A veces aquí un punto importante es que cuando corregimos a nuestros hijos debemos de también tener la justa medida, ¿no? ¿Qué tan grave fue ese error que él cometió? Y de acuerdo a esa gravedad, colocar pues el castigo o colocar la corrección, porque si lo hacemos de igual manera siempre, pues vamos a causar en ellos a lo mejor ese sentimiento de injusticia, de, ay, pues es que a lo mejor el error no era tan grave y mi papá me corrigió de una manera muy, muy severa, ¿no? Pero si no, estas correcciones a lo largo del tiempo pues van a perder fuerza y eficacia, ¿no? Si nosotros siempre lo hacemos de una manera muy rigurosa, pues obviamente ellos van a perder ese sentido de la corrección, ¿no? Y aquí en Proverbios 16:6 encontramos esta palabra que es el método con el cual nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿no? Sean chiquitos, grandes o ya algunos adultos y que todavía dependen de nosotros,
pues creo que Dios nos enseña a través de este versículo cuál es el método más eficaz para corregir. Y dice así, 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, este es el método que nosotros debemos de seguir, ¿no? Siempre hablarles con la verdad y siempre obrando en misericordia, ¿no? Tratándolos a veces tal vez como no se merezcan, pero finalmente en amor, corregirlos en amor, porque recordemos que el castigo, la disciplina es una extensión del amor de los padres. Entonces, siempre hacerlo con misericordia y con verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la palabra de Dios. Entonces, siempre hay que corregirlos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice para infundirles ese temor a Dios, ¿no? Para que ellos se aparten de hacerlo mal. Y otra cosa que podemos hacer, enseñarles a los hijos que los errores son parte de la vida. O sea, sí se van a equivocar, sí van a cometer errores, pero ellos deben entender que estos errores van a tener consecuencias. Y la mayor consecuencia de todas, pues lo podemos ver en Romanos 6:23, la parte A, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ellos deben entender que cada vez que se equivocan, cada vez que cometen un pecado, se están apartando de Dios, ¿no? Dice, la paga del pecado es muerte. Recordemos que esto simboliza una separación de la comunión con Dios. Entonces, esto es parte de lo que podemos hacer. Y un último error que cometemos como papás o mamás es no estorbarles el pecado. Pudiese parecer lo mismo, estos dos, el de no corregir y no estorbar el pecado, pero ahorita vamos a ver un poco esa diferencia, ¿no? El corregir es cuando tú tienes el momento, el tiempo y la edad para ayudar a tus hijos a corregir sus caminos, ¿no? A llevarlos por, en este caso, la formación que Dios quiere que ellos tengan. Pero también, pues a veces llegan otras edades, otras etapas en las que ya a lo mejor es tarde para estar corrigiendo, bueno, no tarde, creo que ahí está, empleé mal el término. No es que sea tarde, pero finalmente ya no estás en esa posibilidad a lo mejor de imponer ciertas reglas o de decir ciertas cosas como muy tajantes, sino que ya les tienes que dar la oportunidad de que ellos decidan, pero sabiendo que lo que ellos decidan pues va a traer una consecuencia, ¿no? Ya sea buena o mala. Y aquí tenemos una historia en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, donde nos habla, bueno, está en los dos en Primera de Samuel. Primero vamos a leer el 3:13 y después nos vamos a regresar al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 12, 17 y 22. En el 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta historia nos está hablando de Elí, un sacerdote, quien no había estorbado a sus hijos. Y Samuel, como profeta, había recibido palabra de Dios donde le estaba advirtiendo a Elí que él no estaba corrigiendo a sus hijos de la manera adecuada, no les estorbó. Y a veces en este punto donde dice no estorbamos a nuestros hijos, puede haber muchas razones. El temor de que tememos perder el amor o el respeto de nuestros hijos, y más bien es así si no los corregimos, ¿no? De una forma apropiada, pues sí vamos a perder el amor de nuestros hijos, pero si lo hacemos bajo la enseñanza de Dios, Dios nos va a respaldar en ese estorbar a nuestros hijos. La desconfianza. A veces no creemos que Dios hará algo si obedecemos su palabra, ¿no? Desconfiamos de lo que Dios puede obrar en nuestros hijos. La pereza. A lo mejor a veces nos da flojera disciplinarlos porque pensamos que la sola idea de hablar con nuestros hijos, de averiguar lo que pasó, de enseñarles, pues vamos a crear conflictos, nos vamos a enganchar con el hijo, vamos a tener pleitos y eso nos desalienta y preferimos pasar por alto las cosas y pues decir, bueno, ya para la otra, ya ahora no le digo nada, ya después. Y entonces postergamos esa parte de estorbarles, ¿no? El ser permisivos, pensamos que dejarles hacer lo que quieran es expresar amor, sin embargo, Dios nos enseña todo lo contrario, ¿no?
o a veces la obsesión por nuestro trabajo u otras ocupaciones. A veces nos enfrascamos en las cosas que como mamá, papá tenemos que hacer y se nos olvida lo importante que es en nuestro rol el estorbar el pecado de nuestros hijos. Y aquí, justamente en esa parte, me regreso entonces al capítulo 2 de Primera de Samuel, versículos 12, 17 y 19. En el 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pues vean ahí qué importante es que nuestros hijos sean formados en la palabra, ¿no? Aquí había pues un error. Elí no había fomentado ese conocimiento de Dios en sus hijos. Y en el 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, estaban cometiendo errores graves en la iglesia, en la congregación, porque recordemos que Elí era el sacerdote y sus hijos pues ayudaban en esas labores sacerdotales. Y en el 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Elí sí sabía de los errores de sus hijos, había escuchado, le decía de todo lo que sus hijos hacían, pero sin embargo él no los estorbaba, ¿no? Simplemente dejó pasar lo que sus hijos estaban haciendo y no hizo caso de lo que oía que sus hijos hacían. Y por eso en el capítulo 3, pues es esa sentencia, ¿no? Que donde dice que Dios juzgará su casa y pues sus hijos murieron, ¿no? A lo mismo que Elí, por esta falta de corrección, por esta falta de no estorbar el pecado. Pero ¿qué podemos hacer? Pues primero saber que nunca es tarde para hacer lo correcto. O sea, a lo mejor pues nosotros no tuvimos la oportunidad de crear a nuestros hijos en el cristianismo y de enseñarlos, pues nunca es tarde, ¿no? Hoy es tiempo de con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, hacerles ver que la vida es muy diferente con Dios que sin Dios, ¿no? Y dice, también quizás si son mayores y ya no podemos impedirles que hagan ciertas cosas, pero podemos estorbarlos, no ser pues alcahuetes de lo que están haciendo, ¿no? O no ser permisivos y dejarles, bueno, pues ya no se lo pueden impedir porque ya está grande, pues ya que haga lo que quiera, ¿no? Si son pequeños aún, pues podemos todavía impedir y estorbar. Pero en esta parte debemos reconocer que nuestra reacción no sea impulsiva. Cuando nosotros pues reprendemos o queremos estorbar a nuestros hijos ya mayores, pues no debemos de ser impulsivos en nuestra reacción, porque obviamente pues eso lo único que va a generar es discusión y disputa entre nosotros. Pero tampoco como Elí, ¿no? Que no hizo caso de lo que Samuel le había dicho en el versículo 27 del capítulo 2, y pues obviamente después pagó por esa negligencia que no hizo, ¿no? Y de igual manera, pues saber nosotros que si no estorbamos a nuestros hijos, pues las consecuencias van a venir y finalmente vamos a tener que pagar ese precio, ¿no? Por no estar estorbando a nuestros hijos. Y en esta parte lo podemos reafirmar en el Proverbio 19, 18, que dice así: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, no es tarde para corregirlo, nunca es tarde, pero también que nuestras reacciones no se apresuren, ¿no? Dice, no se apresure tu alma. Recordemos que en el alma hay emociones, hay voluntad, hay pensamientos, sentimientos. Entonces, no debemos de apresurarnos para castigarlos o para reprenderlos, porque obviamente eso traerá consecuencias, ¿no? Pero saber que nunca es tarde para corregir a nuestros hijos. Y bueno, aquí puse una frase en donde podemos rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos dé el valor y la decisión de enseñar, corregir y confrontar, el corazón de nuestros hijos, ¿no? Cuando sea necesario. A veces no queremos hacerlo
pero tenemos que hacerlo, pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe para tener las mejores palabras, las mejores formas de poder estorbar el pecado de nuestros hijos. Y bueno, finalmente, vamos a hablar un poquito de los errores que como hijos se pueden cometer. Y para eso vamos a darle la palabra a Islima. Bueno, los errores que comúnmente cometemos como hijos o hijas es ser necios, como dice en Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Aquí pues tenemos que ser hijos sabios y no necios. El hijo sabio valora a aquel que lo disciplina. Y vamos a leer Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El hijo sabio acepta y obedece las órdenes o los consejos que les dan sus papás. Y vamos a leer Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El hijo sabio presta atención al consejo de sus padres, como dice en Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El hijo sabio busca siempre tener comunión con hombres sabios. Y vamos a leer Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El hijo sabio es prudente con su forma de hablar. Y vamos a leer Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Y el hijo sabio ve el mal y se aparta. Y vamos a leer Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y bueno, el segundo error que cometemos como hijos o hijas es maldecir o deshonrar a los padres. Y vamos a leer Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora tenemos que ser hijos que honran a sus padres y que no los deshonran. La deshonra se manifiesta en tres formas: con las acciones, con actitudes y con las palabras. Por ejemplo, descubrir ante otras personas sus fallas y sus defectos o hablar mal de ellos. No valorar ni reconocer sus esfuerzos. Por ejemplo, cuando le menospreciamos y le faltamos al respeto, mintiéndoles o gritándoles o ignorándolos. Cuando consideramos que no merecen nuestro amor porque se equivocan o cometen errores. Y cuando eres causa de sufrimiento para tus papás o les das problemas.
Y bueno, ahora vamos a ver ejemplos de cómo honrar a nuestros papás. Como niños, pues debemos honrarlos haciendo lo que nos piden. Por ejemplo, si nos piden que tendamos nuestra cama, lo hacemos todos los días. Si nos piden que recojamos nuestra ropa o nuestros juguetes, lo hacemos. Como adolescentes y jóvenes, nos, si nos piden que lavemos la ropa o la tendamos, lo hacemos sin quejarnos. Y si nos piden que le avisemos cuando vamos de un lugar a otro, lo hacemos. Si nos piden que lavemos los trastes, lo hacemos como una expresión de nuestro agradecimiento por la comida que nuestra mamá preparó y nos sirvió y por la provisión que nuestro papá llevó a casa. Y si nos piden que lleguemos a cierta hora, llegamos puntualmente y no tardamos en llegar. Y bueno, como adultos, si por su edad avanzada de nuestros papás no pueden trabajar, les ayudamos económicamente. O al fallecer algunos, si nos piden, si no tienen los ingresos suficientes, les ayudamos. Y también si uno no desea vivir solo o sola, le invitamos a que viva con nosotros. Bueno, pues vamos a regresar a la última, bueno, a la pantalla para poner el resumen de todos los errores que hoy vimos. Ok, pues estos errores que se marcaron ahorita como esposos, como esposas, como mamás, como papás y como hijos, se van reflejando a cualquier edad, ¿eh? No creamos que, porque yo ya soy grande, pues yo no voy a tener los hijos, los errores de los hijos. Pues sigue siendo hijo, ¿sí? O porque yo ya soy un papá o mamá ya grande y mis hijos son pues ya adultos, ¿no? Y hasta en matrimonio están, pues sigue siendo mamá y papá y que tienes que seguir platicando con ellos, ¿no? Tienes que seguir transformando esas mentes. Y como esposo y esposa, aunque de igual manera su matrimonio ya es muy grande, hace ratito festejábamos, ¿no? A un matrimonio ya con 33 años de casados, aunque sí, ya esos 33 años, pero siguen pues estando juntos, estando como matrimonio y siendo diferentes cada día, ¿no? Como esposo y como esposa. Pues estos errores, hermanos, que hoy marcamos, y pueden haber mucho más, ¿eh? No quisimos tampoco ser ásperos en este sentido, pero sí reconociendo alguno de ellos para que nosotros sigamos transformando nuestras vidas, transformando nuestro matrimonio, transformando los corazones de nuestros hijos y haciendo lo correcto día a día, para que el Señor se agrade, ¿no? Entonces, amados hermanos, si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, adelante. Sí. Si hay algo. Comentarios, dudas. Reclamos. Reclamos, no, eso. Sí, no, para finalizar entonces este estudio con una oración. Pues, no, te voy a comentar. Adelante, amiga, adelante. Pues todo quedó muy claro, muy bien explicado. Y bueno, yo creo que Dios los usa grandemente para nuestras vidas y les damos gracias por su estudio, ¿no? Porque yo creo que fue de mucha edificación para nosotros. Y pues cada quien a reconocer, a lo mejor hoy sentimos ahí que Dios nos habló y nos dijo, tú estás haciendo esto y no lo estás haciendo tan bien, ¿no? Entonces, pues a corregir. A nosotros también, a nosotros. Y como bien lo decías, nunca es tarde, ¿no? Hay que poner por obra todo lo que Dios nos está enseñando. Y pues muchas gracias a Dios por sus vidas, amados. Gracias a Dios. Pues, amados hermanos, queremos terminar con una oración y si inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque como siempre tú nos enseñas, nos instruyes, nos corriges a través de ella, Señor. Y hoy, primero que nada, queremos pedirte perdón
Si hemos caído en alguno de estos errores, Señor, tú más que nadie nos conoces y sabes de nuestros corazones. Yo te pido que traigas a memoria y nos permitas hoy reconocer si estamos fallando en algo como esposos, como esposas, como mamás, como papás, como hijos, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a corregir estas situaciones, Señor, y a tener el valor para hacerlo, para obedecerte a ti, Señor, porque sabemos que si te obedecemos, tú siempre nos traes recompensa, aunque de momento no sea fácil, Señor, aunque de momento no nos sea tan grato, Señor, esos momentos de disciplina, de corrección, esos momentos de poder, pues a lo mejor cuando tenemos diferencias con nuestros esposos, Señor, y que nuestra carne aflora, Señor, pero hoy te pedimos que seas tú en nosotros el que ponga el querer como el hacer y que por medio de tu palabra y de tu verdad, como nos lo enseñabas hoy, así como tú nos corriges con misericordia y verdad, también nosotros aprendamos a corregir a nuestros hijos y aprendamos, Señora, a vivir en armonía, en paz, en gozo y sobre todo, Señor, que el vínculo de tu amor sea el que nos una, Señor, y aún a pesar con errores que tenemos o con aciertos, pues seamos siempre, Señor, agradables a ti, que siempre reconozcamos esos errores, los pongamos delante de ti, los confesemos y que siempre busquemos tu consejo y tu ayuda, Señor. Ponemos todo esto, Señor, y te rogamos que bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, a las que hoy se conectaron, Señor, y las que por algún motivo hoy no pudieron estar, que tú sigas bendiciendo sus hogares, sus vidas, y que nos redargullas a todos, Señor, para que busquemos siempre tu palabra, tu verdad, y que aprovechemos estos estudios, Señor, que tú pones a nuestra disposición, Señor. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.